Bueno, hermanos, ¿listos para estudiar? Vamos a disfrutar el estudio con el Señor, con toda disposición, con sus biblecitas. Tienen ahí el conflicto de los siglos para que van mirando. A pesar de que proyectamos en la pantalla, usted puede hacer sus anotaciones allí, en su conflicto, en su cuaderno. ¿Ok? Esta es una hora de estudio. Entonces aprovechemos, hermanos. ¿Listo? Bien. Vamos a hacer como siempre, un pequeño recuento para recoger la última partecita donde quedamos y enganchar a lo que hoy el Señor nos quiere mostrar. Primero, a nuestro versículo habitual de eventos internos del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y vamos a leer entonces Apocalipsis 18 al 29. Vamos a leer una partecita acá que dice el Señor: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Atención a este grupo que tolera a esa mujer Jezabel, que es el papado. Repetimos cada Shabbat para que aprendamos esta hermosa lección, tremenda lección. El Señor Jesús dice: esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella y los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, y está el segundo grupo, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. De nuevo, hay dos grupos. Primer grupo, los que no tienen la doctrina de Jezabel, o sea, el papado. No comulgan con esa doctrina, no lo reconocen como soberano de la tierra ni como ninguna cabeza de la iglesia. No lo reconocen, no lo han reconocido nunca. Pero hay otro grupo que sí tolera el papado, pero son sinceros, o sea, aman a Dios, o sea, quieren su experiencia con el Señor, pero ven en el papado a un líder espiritual, ya sea por conveniencia, ya sea por miedo, ya sea por muchos factores, por falta de luz. Estas personas, el Señor conoce a los suyos, o sea, conoce los corazones. Entonces, Él tiene mucho pueblo en la iglesia católica y la única iglesia que había en esa época, digamos, en el mundo era la católica, no había más, en la Edad Media. ¿Ok? No es como ahora que hay un mundo de denominaciones, pero en esa época era la iglesia católica. Todo giraba alrededor de la iglesia católica, la diversión, la sociabilidad, la economía, todo giraba alrededor de la iglesia católica. Entonces, la iglesia, digamos, del Señor estaba en oculto, estaba escondida en las montañas, estaba, no podía salir a la luz pública así como así. ¿Ok? Esos dos grupos los hemos visto y los vamos a ver ahorita también en la historia que estamos llevando. Estamos en el siglo XV. ¿En qué país? Bohemia, República Checa. Y los dos siervos del Señor, Juan Hus y Jerónimo de Praga, han sido vilmente asesinados. ¿Okay? Y lastimosamente, el que dio el permiso para asesinarlos no fue ni siquiera un papa, porque no había papas. En ese momento estaban mirando a ver qué papa elegían, porque habían tres, pero ninguno de los tres hacía lo que debía hacer. Pero sí el emperador Segismundo de la dinastía de Luxemburgo, él es el que da el brazo a torcer. Después de haber comulgado con las doctrinas de Wycliffe, de John Huss, le promete Segismundo a Juan Hus y a Jerónimo que los va a proteger,
les da salvoconducto, pero los traiciona porque los cardenales y el prelado católico lo empiezan a manipular, a trabajarle su orgullo, su ambición, su amor al poder. Y él cae en la trampa. Y siendo el mismo bohemio, traiciona a sus propios compatriotas. Por lo tanto, Segismundo se vuelve una persona odiada en Bohemia por esa traición que hizo a las creencias de su pueblo y a su nación, como nación, digámoslo así, también traiciona a los principios de su nación. Siendo el hermano de Wenceslao IV, hermano de Ana de Bohemia, hijo de Carlos IV de Bohemia, que comulgaron con las doctrinas de Wycliffe, y que se veía sinceridad, por lo menos en Ana de Bohemia y en Carlos IV de Bohemia, se notaba que les gustaba esa doctrina. Entonces él viene a traicionar a Bohemia en muchos aspectos y traiciona a su misma familia. Entonces, y detrás de estos reyes, pues están los duques, los caballeros, toda la clase burgués, todos ellos que son familia de Luxemburgo, pues quedan muy dolidos con Segismundo. Después de la muerte de estos dos siervos del Señor, se desata la guerra más terrible contra Bohemia. Pero lo que no esperaban es que el Señor Jesús dijo, no van a destruir a Bohemia. Y entonces comienzan las guerras, las famosas guerras husitas, ¿ok? Las guerras husitas. Y el Señor levanta, a ver, me voy a devolver aquí a uno para, esto. Levanta unos líderes como el señor Sisca, el tuerto, Jan Sisca, y pelea unas batallas inimaginables con un ejército de granjeros y le montan cruzadas. Segismundo y el Papa, este Papa de la familia Colonna, Martín V, le montan 5 cruzadas. Sisca, con la ayuda del Señor, porque así lo dice el conflicto de los siglos, pelea esas batallas y desde toda probabilidad ellos no tenían ninguna opción, ningún chance y las gana todas con victoria aplastante, humillando el orgullo del Papa y humillando el orgullo de Segismundo, el emperador. Pensando ellos que por tener el ejército más poderoso de Europa y del mundo en esa época, entonces los iban a acabar así, así nomás. El nombre del Padre iba a ser glorificado en estas batallas, porque llevamos tiempo de mucho martirio, persecución contra su pueblo, y esta vez el Señor dijo, pues no, no. 5 cruzadas y ninguna pudieron ganar. Juan Sisca participa en 16 batallas consecutivas, todas las gana aplastantemente. Y él le dice a sus granjeros, cojan las carretas, y él es el que se inventa el primer tanque de guerra. De ahí vienen los tanques de guerra. Él es el inventor de eso. Pues el Señor Jesús le sopla, digamos, muchas cosas en la batalla. Todas las tácticas que usó eran raras, no eran unas tácticas normales en aquella época, como si alguien le soplara qué debía hacer. Y fuera de eso lo dejan ciego, totalmente ciego, le quedaba un ojo y en una batalla de adrede se lo quitan. Y piensan que con eso lo van a debilitar. Pues no, el Señor dice, no, este es como un Sansón. Y Sansón cuando entra en juicio, ¿no? Cuando entra en razón. Y ahí les da más duro aún. Sisca le dice a sus guerreros, les dice, díganme cómo está el campo, cuántas colinas hay, árboles, dónde hay, por dónde vienen, y él de una forma providencial decía, hagamos esto, 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 y los acababa. Impresionante. El Señor decide llevarse a Sisca y lo mata la peste. ¿Ok? Lo mata la peste. Y entonces se levanta otro que se llama Procopio. Otro, igualmente temeroso de Dios. Este Procopio no solamente era guerrero, era estudioso de la palabra, también tenía
El Señor le daba talentos para la teología. Entonces era un guerrero teólogo, es una cosa así, ¿no? Entonces, no hay rey en Bohemia, porque el rey se muere en 1419, Wenceslao. Su hermano Segismundo quiere ser rey, pero no puede porque no puede someter al país. Y se acaban las 5 cruzadas. La última cruzada la hacen estos dos. El Papa Eugenio IV, de la familia veneciana. Su nombre es Gabriel Condulmer. Junto a su cardenal de confianza, Julián Cesarini. Todos son de esta familia de la nobleza veneciana. Y hacen entonces la quinta cruzada y es la que más los humillan, que es donde este Cesarini se sube a una montaña a ver y empieza a ver que todos se van muertos del pánico con un extraño terror que cae sobre ese ejército y todos se dispersan. Él baja rápido, los intenta convencer de que no pasa nada, pero sí está pasando algo. Es un ángel que está ahí del Señor y para ellos es un terror. Entonces se van, huyen, huyen, huyen y huyen y quedan totalmente humillados. 5 cruzadas. Y leíamos el sábado pasado en el conflicto de los siglos de esta manera. Por segunda vez un gran ejército despachado por las más poderosas naciones de Europa. Una hueste de valientes guerreros disciplinados y bien pertrechados huyó sin asestar un solo golpe ante los defensores de una nación pequeña y débil. Eso era Bohemia. Era una manifestación del poder divino para su honra y su gloria. Los invasores fueron heridos por un terror sobrenatural. Y ella dice, la hermana White, ese terror fue el mismo que anonadó los ejércitos de Faraón en el Mar Rojo. Es el mismo que hizo ir a los ejércitos de Madián entre Gedeón y los 300. Y es el mismo que dice acá que sucedió en una noche cuando batió las fuerzas de los orgullosos asirios. Extendió una vez más su mano para destruir el poder del opresor. Y está el hermoso Salmo 53, versículo 5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, el cumplimiento. Porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dios es maravillosamente justo y cuando el Señor manifiesta su justicia, eso es para quedarse uno con la boca abierta, hermanos, así abierta. Bendito sea el Señor. Y ahí quedamos. Vamos a continuar. ¿Qué va a hacer Satanás y sus aliados? Los caudillos papales se desesperaron al no conseguir nada por la fuerza y resolvieron usar la diplomacia. Ustedes saben que Satanás siempre tiene dos formas de hacer las cosas, ¿no? A la brava o por medio del engaño, el disimulo, la infiltración. ¿Ok? 14 años en batallas, siendo rodeados por los mejores ejércitos del mundo. Y entonces ellos ya dicen, no, esto no va a funcionar de esta forma. Tenemos que cambiar de estrategia. Vamos a ver qué se inventan estos. En el año 1432, el emperador y el papa dirigieron cartas a los bohemios, redactadas en los términos más amistosos y evidentemente diseñadas para abrir el camino a la paz y dar al emperador la posesión tranquila del reino en el que, como dijo, había nacido y sobre el que su padre, hermano y tío habían reinado. Se había convocado un concilio general de la iglesia, que estaba reunido en Basilea, en la frontera entre Alemania y Suiza. Cartas del emperador y del legado Juliano invitaban a los bohemios a venir a Basilea y a presentar sus puntos de diferencia. Para inducirles a aceptar esta invitación, los padres les ofrecieron un salvoconducto para ir y volver del concilio y una garantía para la libre celebración de su culto durante su estancia.
añadiendo la garantía adicional de que el concilio escucharía amorosa y gentilmente sus razones. La llegada de los diputados bohemios fue esperada con mucho interés en la ciudad suiza. Por fin se anunció su llegada. Todos los habitantes de Basilea salieron a ver a aquellos hombres cuyos principios eran tan abominables, cuyas armas eran tan terribles. Las calles estaban llenas de espectadores. Cada ventana y cada tejado tenían su grupo de espectadores, ansiosos y atentos, e incluso los venerables papas del consejo se mezclaron en la multitud para poder tener una visión anticipada de los hombres con los que iban a encontrarse en la batalla teológica. Cambio de batalla, ahora ya no es con armas, sino con la palabra y con argumentos y con el espíritu. Es curioso, ¿no? Año 1432, Concilio de Basilea. Entonces esta gente les dicen, vengan y hablemos, queremos la paz, expongan sus puntos, les prometemos salvoconducto a todos, o sea, no hay problema, ustedes vienen, exponen lo suyo. Parecía bien la cuestión, ¿no? No iría a simple vista, vamos a ver qué quieren. Los bohemios aceptaron, después de 14 años de continuas guerras, pues dicen, bueno, vamos a ver qué es lo que quieren. Y ellos va Procopio, el líder, con varios más. Cuando llegan, pues todo el mundo, venga a ver cuál es el ejército invencible. Venga a ver, claro, ellos ya tenían fama, después de 14 años con las guerras, ya tenían fama, ¿sí? Como los israelitas cuando estaban con el Señor y con Moisés allí derribando imperios. Igualmente se extiende la fama. Y cuando ven, pues, son personas común y corrientes, humildes, granjeros, ¿sí? Eso da más, digámoslo así, despierta más la admiración, dice, sí, porque la gente empieza a pensar, ¿será que es Dios el que está con ellos? Impresionante. Entonces eso fue todo el mundo como dice ahí, en las ventanas, el concilio de Basilea, y como todo concilio era como si fuera, no sé, un partido de fútbol hoy en día, para que lo entendamos, ¿sí? Una expectativa grande, a ver qué va a pasar y todo eso. Y bueno, llegan allá. Ellos ponen 4 puntos. Dice, los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma, a saber, primera, la predicación libre de la Biblia. Segundo, el derecho de toda iglesia a participar de los elementos del pan y vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en el culto divino. Tercero, la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares. Y cuarto, en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendrían acción sobre clérigos y laicos. Dice la hermana Joaca, en Conflicto de los Siglos, y los historiadores igualmente ya expone acá los 4 puntos que los bohemios piden para poder hacer la paz con Roma. ¿Ok? Eso es bien importante porque esto va a trascender esta petición que ellos hacen. Uno, que los dejen predicar la Biblia en su idioma y libremente. Que no tengan restricciones de que no pueden. Eso es lo primero que piden. Segundo, ellos dicen, como ustedes saben que en la Iglesia Católica cuando se celebra la Eucaristía, el sacerdote es el que participa del, digámoslo así, el vino y reparte la hostia que vendría a ser el pan. Ellos decían, no, eso es antibíblico, nosotros queremos el derecho de poder participar del vino y del pan y hacer nuestra Eucaristía a nuestra manera. Por eso ellos pintaron una copa como su bandera. Para mostrarle a Roma, queremos la copa. O sea, queremos tener el derecho a usar la copa, no que venga un sacerdote y solamente él decida cómo hacerlo y se coja el vino y no participe la congregación. Que ellos estaban peleando por eso, el derecho a participar de ambos, pan y vino, no solamente del pan. Tercero, que la separación iglesia-estado. O sea, el clero no puede participar en actividades seculares, ni cargos diplomáticos, ni políticos, ni nada del Estado.
El tercero es muy importante, es la división entre el Estado y la Iglesia. Absoluta independencia. Y el cuarto, que se puedan acusar a los cleros bajo el régimen estatal. Que si algún clero hizo alguna cosa que no deba, pueda ser juzgado como cualquier otro, que no tengan esos privilegios como hoy en día los tienen, que a los sacerdotes para poderlos juzgar con la justicia ordinaria es una odisea total. Es muy difícil, porque ellos tienen su propio derecho canónico, la Iglesia Católica. Entonces no se les puede juzgar tan fácil. Los abogados, cuando hay casos de pederastia, hoy en día, para juzgar a un sacerdote es muy duro, muy difícil, a que lo dejen juzgar en justicia ordinaria. Eso es lo que están pidiendo los bohemios. Eso es una cosa muy, muy tremenda lo que están pidiendo. Para esa época es... O sea, el cuarto punto que ellos piden acá, hoy día ni siquiera existe. Ni siquiera eso existe en el mundo. O sea, fue algo muy revolucionario. Y mire que ellos todo lo que piden son cosas espirituales, ¿no notan? Basadas en la escritura, lo que han aprendido del Señor por medio de John Huss, Jerónimo y todos los reformadores que hubo antes en Bohemia. Procopio se comportó con especial gallardía en este debate. Erudito y teólogo, además de guerrero, los padres vivieron con admiración y disgusto que podía manejar su lógica con no menos destreza que su espada, y podía dar un golpe tan fuerte en la arena eclesiástica como en la militar. Tienes muchas herejías, le dijo un día el legado papal. Por ejemplo, ¿crees que las órdenes de monjes medicantes son una invención del diablo? Si Procopio aceptaba esto, pensó sin duda el legado ofendería mortalmente al concilio y si lo negaba, escandalizaría a su propia nación. El legado esperó a ver en cuál lado haría penitencia el líder de los taboritas. Puedes demostrar, respondió Procopio, que los mendicantes fueron instituidos por los patriarcas o los profetas bajo el Antiguo Testamento o por Jesucristo y los apóstoles bajo el Nuevo? Si no es así, te pregunto, ¿por quién fueron instituidos? No leemos que el legado haya insistido en la acusación. Después de 3 meses de debates infructuosos, los delegados bohemios abandonaron Basilea y regresaron a su país. Cuando los diputados se fueron, enviaron tras ellos una propuesta para reanudar en Praga las negociaciones que se habían interrumpido en Basilea. El Concilio de Basilea no logró nada. Entonces les dijeron 3 meses, ¿no? Duró discutiendo esos puntos. Roma no daba el brazo a torcer, los bohemios tampoco. Entonces, pues no pasó nada. Después le proponen hacer en Praga, seguir las discusiones en Praga. Los bohemios aceptan. Hermana Paola. Temiendo la terrible necesidad de volver a desenvainar la espada y deseosos de evitar a su país las calamidades que acompañaban incluso a una guerra victoriosa, los jefes bohemios respondieron al consejo pidiéndoles que enviaran sus delegados a Praga. Digamos, dijeron los bohemios, que en esta ocasión debemos mostrar la misma cortesía y el mismo respeto que hemos mostrado en otras ocasiones. Los ciudadanos se vistieron con sus mejores galas, se tornaron las campanas, se colgaron las banderas en los campanarios, las murallas y las puertas, y todas las expresiones de bienvenida pública saludaron la llegada de los delegados del Consejo. Esta vez las discusiones iban a ser localmente, ahí en Bohemia. Y era Roma y el emperador los que iban a ir a Bohemia. Enviaron una delegación. Entonces ahí continúan. Recordemos que hay 2 grupos de bohemios. Los taboritas, que leyó la hermana Lucy por acá. Los taboritas. Y los calixtinos. En esos 2 grupos, taboritas y calixtinos,
vemos los dos grupos de Apocalipsis 2, 18 al 29, para que lo entendamos. ¿Ok? Los tauritas no tienen la doctrina del papado. Ellos no van con nada del papado. Las enciclopedias los llaman radicales, así como nos llaman a nosotros los que queremos, o sea, confunden radicalismo con firmeza. Entonces ellos no quieren nada que ver con Roma. Los tauritas. Y los calistinos son los que toleran al papado. ¿Ok? Ellos dicen, estamos de acuerdo con todo lo que dice John Huss, nos parece que es correcto, pero ya sea por miedo o por conveniencia no toleran al papado, o sea, lo reconocen como autoridad eclesiástica. Entonces, como dice, las enciclopedias no son tan radicales, no son tan firmes. Son ellos los que están promoviendo, o más bien quieren hablar y quieren negociar con Roma. ¿Sí? También es entendible, como decía por ahí un historiador, después de 14 años de continua guerra, pues decir, bueno, a ver si hay una salida por este lado de la diplomacia. Pero lo que no cuentan es que los están trabajando, los están engañando. Poco a poco lo están cogiendo. ¿Cómo termina ese encuentro en Praga? Vamos a leerlo, cómo termina. Temiendo la terrible necesidad. Perdón, es el siguiente. La Dieta de Bohemia fue convocada en 1434. Las negociaciones terminaron con un compromiso. Se acordó que se aceptaran los 4 artículos de los husitas, pero que el derecho a explicarlos, es decir, a determinar su significado exacto, correspondiera al Consejo, es decir, al Papa y al Emperador. Tal fue el tratado que se formó entre los católicos romanos y los husitas. Su base eran los 4 artículos, explicados por el concilio. Obviamente un acuerdo que prometía una abundante cosecha de malentendidos y peleas en el futuro. A este acuerdo se le dio el nombre de la compactata. Al igual que con la Biblia, con los 4 artículos husitas, Roma los aceptó, pero se reservó el derecho de determinar su verdadero sentido. Podía preverse que la interpretación y no los artículos sería en lo sucesivo la norma. Así lo entendió Eneas Silvio, un destacado juez acerca de lo que quería decir el concilio. Esta fórmula del concilio, dijo, es corta, pero hay más en su significado que sus palabras. Destierra todas las opiniones y ceremonias que son ajenas a la fe y toma a los bohemios obligados a creer y mantener todo lo que la Iglesia Católica cree y mantiene. Se dejaron meter el gol. Entonces ellos les dicen, listo, vamos a acordar sus 4 puntos. Está bien, los vamos a aprobar. Esos 4 artículos. Ese acuerdo que van a hacer acá tiene un nombre en la historia, se llama la compactata. Esto se va a convertir en la Constitución de Bohemia. ¿Okay? Este acuerdo va a regir de ahí en adelante y va a ser objeto de disputas y derramamiento de sangre también. Entonces, ellos dicen, los católicos dicen, les aceptamos todos los 4 puntos, pero ustedes también cedan en algo, porque solo nosotros cediendo, cedan alguito. Simplemente que nos den el derecho de interpretar esos 4 puntos. Bueno, ellos aceptaron. Pero como dice este historiador famoso católico, que estuvo ahí en ese concilio, un destacado juez de ese concilio, dice, es sencillo el acuerdo, pero hay es más profundo. O sea, él está, en cierta forma, confesando que es una trampa. Que dice, destierra todas las opiniones y ceremonias que son ajenas a la fe y toma a los bohemios obligados a creer y mantener todo lo que la Iglesia Católica cree y mantiene. Se dejaron meter el gol. Sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla, porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. ¿Por medio de qué? Como trabaja el enemigo con nosotros, mire. Disimuladamente. Nosotros no lo notamos. Así los fueron trabajando y así los cogieron en sus manos otra vez.
y el emperador Segismundo fue reconocido como legítimo soberano de Bohemia. Notan cómo el enemigo trabaja, ¿no? Si no es a la brava, entonces es infiltrando, disimulando, maquinando por medio de engaños. Y se entra el emperador Segismundo a reinar. Pero bueno, no dice, ¿dónde está el Señor aquí? ¿Qué va a suceder algo? Es que la iglesia de Bohemia necesita ser zarandeada. No todos los que están ahí, que dicen ser taboritas o calistinos, realmente lo son. Ahí hay algo oscuro. Entonces vamos a leer lo que sigue diciendo el historiador para descubrir. Dice, los bohemios estaban ahora divididos en dos partidos fuertemente marcados y ampliamente separados, los tauritas y los calixtinos. Esta división había existido desde el principio, pero se amplió en proporción a medida que se relajaba la tensión de su gran lucha. El partido que conservó la mayor parte de la primavera de Juan Hus fueron los tauritas. Para ellos la defensa de su religión era la primera preocupación, la de sus derechos y privilegios civiles la segunda. Ahora la división se hizo más fuerte, tauritas y calistinos. ¿Ok? Si algo que no se entiende, hermanos, con mucho gusto, por favor diga, me perdí acá, me perdí allí. ¿Ok? Estos dos partidos existieron desde el principio. Ellos dos pelearon las batallas con Cisca y con Procopio. ¿Sí? Estaban unidos, pero ahí hay gente que está por conveniencia, como siempre. Ustedes se acuerdan de Israel, cuando ganaban las batallas, ay, todos somos israelitas, ¿sí? Pero cuando llegaba la prueba, ay, ahí sí eran, ¿sí? Cuando llegaba la prueba de, por ejemplo, la de los 12 espías, de los 12 solamente 2 tuvieron fe realmente en Dios y 10 dieron un informe desalentador. Entonces no todos estaban con el Señor. Entonces, eso es lo que está haciendo, le está permitiendo Dios acá, por medio de esta zarandeo que está viendo acá, se dividieron, ¿ok? Los tauritas no les importaba ni la política, ni los privilegios civiles, ni nada de eso. Ellos querían era tener su propio libre derecho a hacer su culto, a hacer su estudio, a predicar la palabra, no más. Los calistinos sí tenían otras otras intenciones. O sea, no todos, ¿no? Estamos hablando en general, pero no todos. Hay tauritas acá que no son tauritas. Y hay calistinos acá que son sinceros. Pero hay otros que van por otra, por la, digámoslo así, por salvar su pellejo, como decíamos esta mañana. Entonces el Señor está haciendo acá un zarandeo. Eso es lo que está haciendo el Señor acá. Los calixtinos, en cambio, se habían vuelto tibios en lo que respecta a la lucha por la religión. Pensaban que la brecha entre su país y Roma era innecesariamente amplia y su política era ahora de aproximación. Al partido de los calixtinos pertenecían los principales magnates y la mayoría de las grandes ciudades, lo que arrojó la preponderancia de la opinión del lado de la compactata. En esta balanza se sumó también la influencia de Rochisana, el pastor de los calixtinos. Fue tentado con la esperanza de un obispado. Dice Comenio, y utilizó su influencia tanto en Basilea como en Praga para promover la conciliación en términos más ventajosos para Roma que honorables para los bohemios. De esta manera, dice Comenius, se apartaron de los pasos de Haz y volvieron al campo del anticristo. Los calistinos aceptaron, los taboritas rechazaron el acuerdo. Ahí está. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Notan? Rochisana solo quería los bienes temporales de este mundo. Pensaba, tal vez me van a hacer obispo. Ser obispo en esa época era volverse millonario. En el partido de los calistinos estaban ¿quiénes? Los principales magnates.
de Bohemia. Desde luego ellos están pensando en su plática, en con quién se van a aliar, y la compactata, que es el acuerdo que hacen con Roma, pues les conviene a ellos. Entonces, si ven que no todos estaban limpios, como dice el Señor, no todos están limpios. ¿Cómo se revela el corazón? En estas pruebas. Esta es la oportunidad para revelar a ver qué hay en el corazón realmente, si están peleando por Cristo o están peleando por sus joyas, sus alhajas, su oro, su poder, su dignidad. En toda batalla va a suceder eso. Hoy en día estamos viendo la guerra entre patriotas y jesuitas, digámoslo así. O patriotas y cabal, bueno, ya el Señor ha dicho que son jesuitas. Y hay jesuitas en ambos bandos, ¿sí? Ya después, la hermana Alcira nos explicará mejor eso, pero lo que quiero decir es que no porque alguien diga ser patriota, entonces ya es patriota y hay que ponerle atención y todo lo que diga es verdad. No. Ahí también hay gente que está aprovechando para a ver qué tajada saca. A ver cómo puede hacer dinero. Hay gente infiltrada ahí del otro lado también. O sea, ¿quién conoce realmente quién es quién? El Señor Jesús. Entonces, ¿cómo Él hace para dividir el trigo de la cizaña? Pues por medio de una prueba. El Señor los protegió en el campo de batalla, pero ya cuando llegó la batalla espiritual, digámoslo así, ya no con las armas, sino con el espíritu, entonces ahí se demostró quién estaba del lado del Señor, quién realmente amaba la verdad que le había explicado el Señor por medio de John Huss, porque protestar es muy fácil, ¿sí? Protestar y unirse a un grupo y todo esto es muy fácil, pero ¿qué tienes en el corazón? ¿Con qué intención lo haces? Solo el Señor lo sabe. Entonces, por eso está pasando esto. ¿Ok? En Bohemia, muchos, al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. Qué triste, que el enemigo entra y... Pero no nos pongamos tristes porque aquí va a pasar algo. O sea, el Señor está ahí, Él no nos ha abandonado, ¿sí? Están en purificación. Y muchos que mueren allí, no podemos decir que se murieron y ya se perdieron, ¿no? El Señor conoce a los suyos. Vamos a ver qué sucede. Las sangrientas batallas marcaron el inicio del conflicto. Por fin los dos ejércitos se encontraron en la llanura de Lipan, a 12 millas inglesas de Praga, el 29 de mayo de 1434, y se libró una gran batalla. La jornada, ferozmente disputada por ambos bandos, iba a favor de Procopio, cuando el general de su caballería abandonó el campo con todos los que estaban bajo su mando, lo que decidió la acción. Procopio, reuniendo a su alrededor a los más valientes de sus soldados, se precipitó hacia el grueso del enemigo, donde luchó durante un tiempo contra las temibles probabilidades, pero al final se hundió dominado por los números. Con la caída de Procopio llegó el fin de las guerras husitas. Y tristemente aquí cae Procopio, en esta guerra del 1434. ¿Ok? No lo mata, digámoslo así, el imperio, pero sí los de adentro. Qué triste eso, es que así nos va a tocar, hermanos. Los peores enemigos están dentro de la iglesia, dice por allí algún texto, no por fuera. Yo tengo una duda. Sí, señora. Esa es la quinta guerra, ¿cierto? No, esta ya es una guerra civil, Mm, ocasionada por el acuerdo de la compactata. o sea, cuando hubo la división de los husitas, ¿cierto? Exactamente. Aquí ya es o sea, el enemigo como no pudo con los ejércitos de afuera, con las cruzadas, se les metió adentro para causar división, lo que él hace. Infiltró. Eso, los infiltró para hacerlos caer y de nuevo tenerlos bajo su control por medio de Roma. Sí, se entiende, hermana Carolina. Sí, pensé que era la quinta. Sí, no, aquí ya pasaron las cruzadas, aquí ya es una guerra interna, civil. Acá se enfrentaron taboritas y calistinos. Sí, Procopio era taborita, o sea, se unió a los taboritas, dicen, oye, porque Procopio tenía, digámoslo así, él amaba la verdad, ¿sí? Y ahí lo dice el conflicto de los siglos.
Y bueno, el Señor se lo lleva. Se lo lleva. Lo triste es que son sus mismos compatriotas, sus mismos hermanos con los que peleó la última cruzada, ellos terminan matándolo. Qué fuerte. Duro, Gracias. sí. Entonces, esa misma experiencia vamos a tener que vivirla, hermano, ¿sí? No se nos haga extraño estas cosas. Entonces el Señor lo está trayendo es para que cuando pase, pues usted no se le, no diga, "Ay, pero ¿por qué el Señor permite estas cosas?" No, tiene que suceder así. Así se separa la paja del trigo. ¿Mm? Y tampoco quiere decir que se murió Procopio y se perdió. No, yo no considero eso, no lo veo, porque si no la hermana Juana no hubiera escrito así de Procopio. Le llamó piadoso y todo eso, y no dice eso. Entonces, eso dejémoslo al Señor. Pero lo hermoso es que, o sea, tenemos que pensar que el Señor Jesús está permitiendo esto porque Él está purificando a su iglesia en Bohemia. O si no, ¿para qué lo va, digámoslo así, durante 14 años lo protegió tan milagrosa y maravillosamente, 5 cruzadas para dejarlos ahora botados? No, eso no está sucediendo. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos pensar, pero no está sucediendo eso, ¿ok? Ya vamos a ver. Esta historia termina hermosa, muy hermosa, ¿ok? Bien, entonces, Segismundo, el emperador el mono que es traicionero y solo quiere su poder, le dicen, bueno, ¿usted va a respetar la compactata, sí o no? Esa es la condición que le ponen los mismos calistinos a él. Y él dice, listo, vamos a ver qué pasa con la compactata. Hermana Leonor. Al emperador Segismundo se le permitió subir al trono de Bohemia, pero no antes de haber jurado respetar la compactata y mantener las libertades de la nación. 12 de julio de 1436. Una débil garantía. Los bohemios difícilmente podían esperar que el hombre que había roto su promesa a Hus cumpliera sus estipulaciones con ellos. Al hacer este trato con los herejes, dice Eneas Silvio, el emperador cedió a la necesidad, deseando a cualquier precio ganar la corona para poder devolver a sus súbditos a la verdadera iglesia. Y así resultó, pues apenas el emperador se sintió firme en su asiento, olvidando la compactata y su juramento de cumplirla, procedió a restaurar el dominio de la iglesia de Roma en Bohemia. Esta abierta traición provocó una tormenta de indignación. El país estaba al borde de la guerra y esta calamidad solo fue evitada por la muerte del emperador en 1437, poco más de un año después de ser reconocido como rey de los bohemios. Esto le está ocurriendo a los calistinos, o sea, los que cedieron al pacto de la compactata y volvieron a confiar en Segismundo por enésima vez. Y ahora, ¿qué pasa? Segismundo apenas se siente ya lo logré, ya soy acá el rey, olvida la compactata. El acuerdo que hicieron con Roma, que de por sí es malo, pero ni eso respetó, dice acá, procedió a restaurar el dominio de la iglesia de Roma en Bohemia. Ese era su objetivo. Claro, los calistinos ven eso y se chasquean muy feo, pero ellos tienen que vivir esto, porque ahí hay pueblo del Señor. Sí, no por el hecho de ser calistino, entonces están todos mal y perdidos, ¿no? Ahí hay pueblo del Señor, tienen que vivir esta experiencia. La traición, otra vez, nos traiciona. Es que con Roma no se puede hacer concesiones. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna, dice el Señor Jesús. ¿Okay? Y eso que nos ayude también a pensar en nuestra vida personal, con quién estamos haciendo comunión, si es aprobado por el Señor o no. ¿Cómo termina este Segismundo? Como lo dice acá, el conflicto de los siglos. Pero muy poco sacó con haberse puesto al servicio de Roma. Por espacio de 20 años, su vida no había sido más que un cúmulo de trabajos y peligros. Sus ejércitos y sus tesoros se habían agotado en larga e infructuosa contienda. Así terminan todos. Y ahora, después de un año de reinado, murió dejando el reino en vísperas de la guerra civil y a la posteridad un nombre manchado de infamia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo, los dos ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia, las luchas intestinas debilitaron y arruinaron a la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución. Este señor es el mismo, este señor es un retrato de la foto que le hicieron a
la pintura que le hicieron a Segismundo antes de morir. Mire cómo cambia, ¿sí? Mire, ahí para que usted lo vea. Lo triste es que él al principio leyó a Hull, leyó a Wycliffe, o sea, estaba como interesado, ¿no? Pero el amor al poder, hermanos, es una cosa terrible. Y como termina, con esa mirada, flaco, mal y sin plata. Terminó mal. Bueno, aquí sucede un cambio. Cuando él muere, el siguiente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hay un cambio de casa. Recuerden que acá estaba gobernando los de la casa de Luxemburgo, esta familia, eran los que gobernaban a nivel de reyes. Va a haber un cambio. Ya no va a ser la casa de Luxemburgo, ahora va a ser la casa de los Habsburgo. ¿Ok? Es muy importante esto porque esta familia Habsburgo va a continuar reinando de aquí hasta que se acaben los 1260 años de la dominación papal. Bien, entonces hay un cambio acá. 1452 hay un cambio en todo el mundo. Sí, esta casa de Luxemburgo ya no es la que va a tener la hegemonía. O sea, este emperador Segismundo es el último de los de Luxemburgo. Y luego sigue Federico III de Habsburgo. Y a partir de ahí los emperadores van a ser de la casa de Habsburgo. Ok, está sí, señora. Pregunta, este emperador Luxemburgo, él viene de germánico, ¿cierto? De las tribus que invadieron, ¿cierto? Sí. De esa dinastía. ¿Y este Federico de dónde viene? Austria. Las No tribus de abajo. no pertenece, llamemos, a los germánicos, a estas tribus. Todos provienen de las tribus germánicas, pero diferentes sectores de las tribus germánicas. Es la respuesta. Este señor, o sea, la casa de Luxemburgo viene de tribus germánicas, pero de la zona oriental de Europa, los moravos, los actuales checos. En cambio, los Habsburgo vienen del sur de Europa, Austria. Los que estaban ahí, los que se ubicaron ahí, bueno, no, son varios, no es un solo pueblo. A ver, los que se ubicaron ahí, hay lombardos, hay ostrogodos. O sea, son diferentes tribus, pero los dos son de tribus germánicas. Es que lo digo porque tú dices que a partir de acá empieza a gobernar, ya es como esta línea, ¿no? Sí, cambio de línea, cambio de familia. Entonces, pues, no sé, yo, bueno, lo investigaría, pero pretendería que no creo que venga porque de ahí es donde empiezan a hacer la reforma y ellos lo organizan. Y luego viene la contrarreforma. Sí, pero estos son los a nivel de reyes, ¿no? Detrás de ellos están las familias ahí. Es como que eligieron a otra familia para que empiece a gobernar desde ese punto. Bueno, lo que yo les cuento es que algo que el Señor me mostró esta semana y era como una pieza suelta, es que estas familias son nombradas por el papado. Y cuando ellos ya tienen el control, y a raíz de esto es que empieza a haber una división, y por eso cuando tú hablas de esto ya me deja pensando, porque a partir de la reforma, prácticamente, y poco antes, porque ya estamos en 1400, más o menos de esas fechas empieza a haber una pelea y una división, entonces con la nobleza negra. Y ellos son después de la reforma, es que hoy en día están gobernando. Hoy en día ellos tomaron el control del Vaticano. Ok. Bueno, interesante. Sí, detrás de ellos entonces está el papado, como dice la hermana Cira. O sea, históricamente se ve este cambio. ¿Quién lo hizo? Tuvo que hacerlo el papado. Bueno. La casa de Luxemburgo no desaparece, digamos, no se extingue. Ellos son los que actualmente viven en el país de Luxemburgo, un país chiquito allá en el centro de Europa, hoy en día.
En cambio, la familia los Habsburgo los empiezan a matar después. No sé por qué, después la hermana Elcira, lo que el Señor le vaya diciendo nos enseñará. Pero a esta familia Habsburgo les pasa lo mismo que los Kennedy, Elcira. Los van matando. Después de Napoleón, los van extinguiendo y empiezan los asesinatos raros y los accidentes raros. Igual que hicieron con los Kennedy, lo hacen con los Habsburgo. Bueno. Entonces, 1452, la mitad del siglo XV, hay ese cambio importante. Bien. A partir de Federico III empiezan los emperadores de la casa de Habsburgo. Los calixtinos pronto empezaron a descubrir que la compatata era un engaño y que solo existía sobre el papel. Sus monarcas se negaron a gobernar según sus disposiciones. Alegarla como la carta de sus derechos era solo exponerse al desprecio. El concilio de Basilea sin duda le había puesto su sello, pero el Papa se negó a mirarlo y finalmente lo anuló. Finalmente, durante la minoría de edad del rey Ladislao, Jorge de Podiebrad, un noble bohemio y jefe de los calixtinos, se convirtió en regente del reino y, gracias a su gran talento y su recta administración, dio un respiro a su distraída nación. A la muerte del joven monarca Ladislao, Podiebrad fue elegido rey. Ahora se esforzó por hacer realidad la compatata, revivir los derechos extinguidos y devolver a Bohemia su desaparecido prestigio. Pero descubrió que la hora de la oportunidad había pasado y que las dificultades de la situación eran mayores de lo que sus esfuerzos podían superar. Acá llega otra generación de reyes de Bohemia. Este es Jorge de Podiebrad. Él quiso volver a restaurar la compactata, ¿ok? Como le dice acá, se esforzó. Pero ya la cosa ya ha cambiado. Entonces ya no, ya eso ya pasó, digámoslo así, no tiene el efecto. Hay dificultades ahí en Bohemia, ¿ok? Entonces, este es para decir que viene otra generación de reyes en Bohemia, como Jorge Podiebrad, que quiere volver a poner en vigor esa compactata. Esos 4 puntos que allá Roma con disimulos pues aceptó. Dice, tenía la esperanza de que Eneas Silvio, que ahora había asumido la tierra con el título de Pío II, fuera más complaciente en el asunto de la compactata de lo que había sido su predecesor. Como secretario del Concilio de Basilea, Eneo Silvio había redactado este documento y Podiebrad creía que como cuestión de rutina ratificaría como papa lo que había compuesto como secretario. Estaba condenado a la decepción. Pío II repudió su propia obra y lanzó la excomunión contra Podiebrad por intentar gobernar según sus principios. El sucesor de Eneas en la silla papal, Pablo II, siguió sus pasos, denunció de nuevo la compactata, anatematizó a Podiebrad como hereje excomulgado, cuyo reinado solo podía ser destructivo para la humanidad, y publicó una cruzada contra él. En cumplimiento de la bula papal, un ejército extranjero entró en Bohemia, que volvió a ser escenario de batallas, asedios y grandes derramamientos de sangre. Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Eneas Silvio, el que estábamos leyendo por ahí, el historiador que estuvo en el concilio de Basilea, estuvo en el concilio de Constanza, vio la muerte de Juan Jadwit, él redactó la compactata, ¿ok? Él redactó la compactata, es secretario de ese concilio de Basilea. Entonces, Podiebrad dijo, uy, este va a ser pues bueno papa porque nos va a apoyar, porque él mismo fue el que redactó la compactata, pero no, cuando alguien se pone esa tiara papal y se pone ese anillo papal es como si cambiara de personalidad, es muy raro, se cambian totalmente. Y acá dice, repudió su propia obra, su propio acuerdo que él escribió con su puño y letra y lanzó excomunión contra Podiebrad. Eso es una cosa muy curiosa. Y entonces
Después de él, este Eneas Silvio se muere en el 64 y llega Pablo II. Empiezan los Pablos. Pablo II, entonces, él vuelve a denunciar la compactata, lanza maldiciones contra Podiebrán, lo declara hereje y declara otra vez una cruzada, ¿ok? Una cruzada contra él. Ese otro papa, ya lo mostramos acá, este papa, Pablo II, Pietro Barbo se llama. Y le lanza al rey de Hungría, Matías Corvino, y ahora él es el que dirige la cruzada. ¿Ok? Sería la sexta, pero ya han pasado un montón de años, ¿ok? Desde esa época de los calistinos. Acá todavía están los calistinos, ¿sí? Pero ellos están enfrentando lo que cosecharon. Los tauritas, ellos se fueron. Ahorita vamos a ver qué pasó con los tauritas. Pero los calistinos, ellos siguieron insistiendo en su nación, haciendo concesiones con Roma. Recuerden que ellos representan el grupo que hacen concesiones a Roma. Por eso dice la Biblia, toleran a Jezabel. No entienden que con Roma no se puede negociar ni hacer concesiones de nada. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Sí, entonces ellos están recogiendo su propio fruto. Pero el Señor está con ellos y no permite que este húngaro los acabe. De hecho, gana la batalla Podiebrad, porque Podiebrad quiere hacer las cosas, digamos, recuperar lo que antes tenían. ¿Ok? Solo que ya es muy tarde, han dejado avanzar mucho el enemigo y ya es muy difícil. ¿Ok? Podiebrad expulsó a los invasores, pero no pudo restablecer la paz interna de su nación. Los monjes habían regresado y las maquinaciones sacerdotales fomentaban continuamente las animosidades partidistas. Retuvo la posesión del trono, pero sus esfuerzos se vieron paralizados. Su vida fue amenazada y su reinado continuó lleno de distracciones hasta su final en 1471. Los años restantes del siglo transcurrieron con problemas similares y después de esto la historia de Bohemia se fundió en la corriente general de la Reforma. Bien. Él hizo lo que pudo, digámoslo así, pero es que ya Roma había cogido mucha ventaja, ¿sí? Entonces uno sabe que cuando le da ventaja al enemigo y de volver, o sea, volver al estado anterior es difícil, es duro, ¿ok? Entonces, él hizo lo que pudo, pero en 1471 él muere. Ya los monjes habían regresado, los monjes, los agustinos, los franciscanos, todos ellos, y ellos vienen a maquinar y hay, como lo dice, maquinaciones sacerdotales, vienen a acabar con la nación. Siempre lo han hecho, es la forma de actuar de ellos, de cómo acabar. Cuando una nación, digamos, se despierta y quiere caminar con el Señor, ellos hacen lo que sea por acabar esa nación. Entonces, eso fue lo que hizo Podiebrán. Eso fue otro intento allí. El Señor le dio la victoria en la sexta cruzada, de nuevo, repetimos, o sea, esa promesa se mantuvo el Señor, no los dañaron. Claro que ya no fue como antes, ¿no? En las otras 5 cruzadas, porque estaban sus hermanos taboritas y ellos tenían la bendición del Señor, o sea, había más resistencia. Aquí ya les tocó duro, les tocó lucharla, hubo más muertos, ¿sí? Acá les tocó duro. Pero el Señor les dio la victoria y no permitió que Hungría invadiera Bohemia. ¿Okay? Hungría son vecinos de ellos hoy día y desde esa época también eran vecinos. Ahora vamos a ver los taboritas. ¿Qué pasó con los taboritas? Dice, volvamos por unos momentos a la otra rama de la nación bohemia, los taboritas. Recibieron de Segismundo cuando subió al trono ese trato indulgente que un conquistador rara vez niega a un enemigo al que desprecia. Les dio la ciudad de Tabor con ciertas tierras alrededor, permitiéndoles el libre ejercicio de su culto dentro del territorio asignado, exigiendo a cambio solo un pequeño tributo. Aquí practicaron las artes y mostraron las virtudes de los ciudadanos. Cambiando la espada por el arado, sus dominios florecieron como un jardín. El rico cultivo que cubría sus campos era un testimonio tan concluyente de su destreza como agricultores, como sus victorias lo habían sido de su valor como guerreros. Una vez, cuando estaban de gira por Bohemia,
Eneas Silvio llegó a sus puertas y aunque este pueblo bribón no creía en la transubstanciación, prefirió alojarse entre ellos durante la noche a dormir en los campos abiertos, donde como confiesa, aunque la confesión resta algo de mérito a la acción, se habría expuesto a los ladrones. Le dieron al futuro papa una bienvenida muy cordial y lo trataron con hospitalidad eslava. Los tauritas, eso es una cosa bien curiosa. Mire, Segismundo, este señor que solo quería aliarse con Roma, el traidor que mandó a matar a Juan Jas y a Jerónimo, sube al trono y les dice, ustedes tauritas, váyanse para allá, para Tabor, ¿ok? Ese pueblo todavía existe hoy en día y es un pueblo famoso ahí en República Checa, Tabor. Les dio tierras y allá hagan su culto como quieran, ¿ok? Desde luego eso fue el Señor. Solo les pedimos un pequeño tributo, una contribución para sostener el gobierno y ya. Pero ellos pudieron allí practicar su culto, hacer iglesia, cultivar, y era tan bonito que Eneas Silvio, ya recordamos que Eneas Silvio, este papa malo que redactó la compactata y que cuando se volvió papa, echó por tierra todo lo que acordaron allá, ese mismo se quedó ahí con los tauritas, antes de ser papa, ¿no? Él estaba, digámoslo así, enojado con ellos por no aceptar la transubstanciación, pero cuando viajó a Bohemia se quedó con ellos porque sabía que esa tierra era buena, estaba tranquila, tenía la bendición de Dios y no se exponía a los ladrones. ¿Ok? Y los tauritas lo trataron bien. O sea, eso deja ver mucho del cristianismo, ¿no? Es transubstantación. Transubstanciación es cuando el sacerdote en la misa dice, este es el cuerpo de Cristo, la hostia, y este es la sangre de Cristo, el vino fermentado que usan allá. Ellos literalmente creen que pueden convertir el cuerpo de Cristo en la hostia, literal, o sea, que ahí en la hostia está el cuerpo de Cristo. Y usted ve que ellos cuando dicen eso, ¡prac!, parten la hostia. O sea, eso es una idea que viene del paganismo, ¿sí? No es bíblica. Eso es tu transubstanciación. Okay. Entonces, bueno, estos tauritas pudieron tener digámoslo así, este momento de paz. Mientras allá se agarraban, ellos estaban afuera, el Señor los guardó afuerita, ustedes quédense aquí. Y varios calistinos que se dieron cuenta también de cómo les fue por hacer concesiones con Roma, pues volvieron allí, digámoslo así, con el rabo entre las piernas y ustedes tenían razón. Con Roma no se puede negociar. Entonces, eso es lo que está haciendo el Señor, está purificando su iglesia y los que verdaderamente no les interesa la verdad, pues se quedaron allá en la política con Roma y terminaron como lo dice el Señor Jesús, que dice el apóstol, a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Entonces, no tuvieron paz. Siempre fue guerra, siempre fue guerra. El mismo Eneas Silvio dice que las mujeres tauritas conocían muy bien el Antiguo y Nuevo Testamento, cosa que en esa época que una mujer fuera versada en las Escrituras no era tan, digámoslo así, tan popular, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante que dice el mismo Eneas Silvio. Les impresionaba que las mujeres tauritas dominaban las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno. Es una invitación para que las mujeres de la verdad Osara Libres también en el nombre del Señor reivindiquen el nombre del Señor, volviéndose expertas en sus manos. Bien, vamos a terminar esta historia. Hacia el año 1455, los taboritas se constituyeron en una iglesia distinta bajo el nombre de Hermanos Unidos. Miraron a su alrededor, el error cubría la tierra. Todas las sociedades necesitaban ser purificadas, tanto los calixtinos como los romanistas. El mal era inmedible, así lo juzgaron. Por lo tanto, resolvieron separarse de todos los demás cuerpos y construir la verdad de nuevo desde los cimientos. Este paso los expuso a la amarga enemistad tanto de los calixtinos como de los católicos romanos. Ahora se convirtieron en objeto de una persecución asesina, en la que sufrieron mucho más de lo que habían sufrido en común con sus compatriotas en las guerras husitas. Rochisana
que hasta ese momento había sido su amigo, se enemistó con ellos e incluso se indignó contra ellos. Y Podiebrad, su rey, empañó su fama de gobernante patriótico y recto con la cruel persecución que dirigió contra ellos. Estaban dispersos por los bosques y las montañas. Habitaban guaridas y cuevas, y en estas moradas siempre tenían cuidado de preparar sus comidas por la noche para que el humo ascendente no delatara sus lugares de acecho. Alrededor del fuego que encendían en estos refugios subterráneos, en el frío del invierno, leían la palabra de Dios y se unían en el culto social. A veces, cuando la nieve era muy profunda y era necesario salir a buscar provisiones, arrastraban una rama detrás de ellos al regresar para ahorrar sus pasos y hacer imposible que sus enemigos los rastrearan hasta sus escondites. ¿Le llama algo la atención? Bien puedan. Esto es bien interesante, hermanos, porque es el paso normal, ¿no? Cuando se tiene esa comunión con el Señor Jesús, pues Él llega un momento en que los llama y ellos dicen, ya no podemos comulgar con ellos porque es que eso no tiene sentido, ¿sí? Ellos son ya muy diferentes. Vamos a hacer nuestro propio culto, nuestra propia iglesia. Y se va a llamar la Iglesia de los Hermanos Unidos. La hermana White en el Conflicto de los Siglos lo nombra allí. Esta es la famosa iglesia de Bohemia, los Hermanos Unidos. Y cuando ellos decidieron separarse ya totalmente, ahí viene a probarse qué hay en el corazón de los otros. Esto los expuso a la amarga enemistad tanto de los calistinos como de los romanos católicos. Entonces ya los calistinos que quedan allá ya no son del pueblo del Señor. ¿Sí ven cómo se purifica la cuestión, la iglesia? Ahora son objeto de persecución asesina. Lo mismo que le ha pasado al pueblo de Dios en todas las edades. Y el Rochizana, este señor, empieza a liderar la persecución. Podiebrad, que se veía buena gente, se, dice acá, empañó su fama de gobernante patriótico, hasta ahí le llegó el patriotismo y empezó la cruel persecución contra ellos, tristemente. Pero esto todo el Señor lo estaba, digámoslo así, previendo, ¿sí? Porque Él está con su pueblo, los tauritas allí de Bohemia. Y miren el año. ¿Ven cómo todo, cuando cambia la política, este es un ejemplo, también la iglesia el Señor la tiene que mover, ¿sí? Por eso me recordaba esto porque, digamos, acá hay un cambio de casa, ¿sí? Ya miraremos que el Señor nos enseña del trasfondo de esto. Hay un cambio de reyes acá, de una familia a otra. Pero también en 1452 empieza Federico III de Habsburgo, empieza esa casa de Habsburgo a gobernar. Y a la vez el Señor mueve a su iglesia de Bohemia en 1455, mire que es exactamente la misma época, y el Señor dice, es hora de dar otro paso. Y se lo lleva a las montañas. Si notan cómo todo concuerda, o sea, todo está sincronizado. Entonces, lo que cambia, digamos, cuando hay otra fase nueva en el mundo, el Señor no va a dejar a su iglesia ahí. O sea, los que están conectados con Cristo se van a mover con Cristo. Se van a mover. Ahora, esto fue una prueba también para los taboritas, después que tenían sus cultivos bien bonitos, sus casas, su tierra, todo eso, irse allá, a la montaña, eso no es fácil. Allá se podrían preguntar, ¿será que es que exageramos? ¿Será que es que sí somos nosotros los causantes de esto? Todo esto el enemigo ya pudo haberle sembrado dudas, pero allá se quedaron, en guaridas, en cuevas, porque amaban al Señor Jesús, aprendieron a caminar con Él, dejaron sus comodidades, pero mira cómo el Señor los va llevando en el momento justo. Y dice acá que les tocaba cocinar en la noche por causa del humo, para que no los vieran dónde estaban. Y cuando caminaban, estaban pendientes de borrar las huellas en la nieve para que no los siguieran. Todo eso tuvieron que hacer, hermanos. ¿Sí? Todo eso tuvieron que hacer. Pero es el destino del pueblo del Señor. Si ven todo cómo comienza desde Juan Haas, acabamos 100 años, 55 años de historia, 50 años de historia de Juan Haas, cómo el Señor va llevando a su pueblo, cómo purifica la iglesia y cómo terminan exactamente en el mismo punto donde todos vamos a terminar, guardados en las cuevas y montañas que solo el Señor conoce dónde vamos a estar. Bueno. ¿Eran ellos los únicos de todos los testigos de la verdad que quedaban en la tierra o había otros compañeros
con ellos en la fe y la paciencia del reino de Jesucristo, enviaron mensajeros a varios países de la cristiandad para que indagaran en secreto y les trajeran de nuevo la noticia. Estos mensajeros volvieron a decir que en todas partes las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero que, sin embargo, allí, aquí y allá habían encontrado confesores aislados de la verdad. Unos pocos en esta ciudad y otros en aquella, objeto como ellos de persecución, y que en medio de las montañas de los Alpes había una iglesia antigua que se apoyaba en los fundamentos de la escritura y protestaba contra las corrupciones idólatras de Roma. Esta información dio gran alegría a los taboritas. Abrieron una correspondencia con estos confesores y se alegraron mucho al descubrir que esta iglesia alpina coincidía con la suya en los artículos de su credo, la forma de su ordenación y las ceremonias de su culto. Ay, hermanos, esto es maravilloso. Miren lo que va a pasar acá. Ustedes saben que, no sé que si alguno que esté escuchando ha experimentado algo así, pero digamos que ellos salen del sistema. Estaban en Bohemia, en la ciudad, estaban en un sistema religioso también, ¿sí? Cuando ellos se separan del sistema económico, político, religioso, llegan a las montañas y uno llega con los brazos cruzados porque uno no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Estoy hablando, digamos, en mi experiencia. De pronto alguno la comparte, de pronto otro no, pero cuando uno sale del sistema, uno queda como, ¿y ahora qué hago? La escuela sabática, el culto a las 11, la historia de los niños, toda la liturgia religiosa que ellos estaban acostumbrados, no está ahora, ¿qué hacemos? No hay sacerdotes, no hay pastores, todos. Entonces, ellos empiezan a buscar, ¿será que es que somos los únicos? Esto me parece hermoso. ¿Será que es que el Señor nos abandonó? ¿Qué pasó con esto? Sí, empiezan las dudas, es normal, pero el Señor está ahí con ellos. Y ellos empiezan a decir, bueno, enviemos mensajeros, usted váyase para allá a ver si encuentra a alguien, a ver si somos los únicos. Y en esa búsqueda encuentran a otros habitantes de las montañas de los Alpes. ¿Quiénes son esos? Ahí está. Había una iglesia. Y los mensajeros dicen, hay una iglesia, hay una gente que está allá en las montañas. Se dice que es una iglesia muy antigua. Ellos están apoyados enteramente en las escrituras. Y los taboritas, ¿quiénes son esos? Los llaman valdenses. ¡Wow! Ellos van y se reúnen con los valdenses. Es la primera vez que los ven. Pero ya el Señor los ha llevado a cada uno a cierto nivel con ellos, ¿sí? Entonces el Señor hace que ellos dos se conozcan. Y esa estructura, digámoslo así, religiosa que pierden, ahora el Señor se la renueva con los valdenses. Ya los valdenses están organizados y ya tienen sus pastores, ¿sí? Sus presbíteros, ya tienen una estructura, como leímos en el conflicto de los siglos, ese capítulo maravilloso de los valdenses. Y ahí dice la historia que 3 pastores valdenses hacen un sorteo, como en la época de la Biblia, con suerte, digámoslo así, porque no sabe quién el Señor quiere, quién va a ser el líder de los tauritas, digamos, en términos de pastores, de todo eso. Y en una sencilla ceremonia en las montañas les imponen las manos a 3 hombres, 3, 4 hombres, no recuerdo bien, de los tauritas, y ahí ya, listo, su estructura religiosa. La estructura religiosa del Señor es muy sencilla, muy sencilla. Y quedan los primeros, digamos, líderes, les imponen las manos, como en la Biblia. Es hermoso ese encuentro entre taboritas y valdenses. Y ahí termina la historia de Bohemia. Maravillosa historia de Bohemia. Vamos a leer dos diapositivas más. Dice, permaneciendo firmes en el Evangelio, los bohemios a través de las tinieblas de la persecución y aún en la hora más sombría, volvían la vista hacia el horizonte como quien espera el rayar del alba.
Les tocó vivir en días malos, pero recordaban las palabras pronunciadas por Hus y repetidas por Jerónimo, de que pasaría un siglo antes de que se viera despuntar la aurora. Estas palabras eran para los husitos lo que para los tribus esclavos en la tierra de servidumbre, aquellas palabras de José: yo me muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquesta tierra y vid. La última parte del siglo XV vio el crecimiento lento pero seguro de las iglesias de los hermanos. Aunque distaban mucho de no ser molestados, gozaron sin embargo de, ¿me alcanzó a ver el otro pedazo? Relativa tranquilidad. De relativa Gracias. tranquilidad. Bueno, después de la tormenta viene la calma. Ya después de que los taboritas por allá llegaron a las montañas, vivieron allá unos años, se encontraron con los hermanos valdenses, se establecieron allá y subió al trono Vladislao II en Bohemia. Este Vladislao es el que va a recibir el nuevo siglo en Bohemia. Okay, va a pasar del siglo XV al siglo XVI. Él va a alcanzar a ver la reforma protestante. Y Vladislao les garantiza libertad religiosa. Ellos pueden volver ellos no se vuelven, digamos, a vivir en las ciudades como tal, pero sí pueden predicar, sí pueden hablar, sí pueden, y hay oportunidad de estudiar para las otras generaciones que vienen allí en Bohemia. Cuando Has muere y Jerónimo, ellos dicen una profecía que yo estoy preguntando al Señor si esa es que el Señor se las dio a ellos o ellos la leyeron de la palabra de Dios y el Señor se las enseñó a través de la palabra de Dios, o fue una profecía directa para su tiempo. Ellos dijeron que iba a pasar un siglo hasta que se viera despuntar la aurora en el mundo. Así dijeron ellos. Lo dice acá la hermana Juan. Has y Jerónimo. Y esas palabras quedaron en la mente de los husitas, ¿sí? De que debían pasar 100 años. Eso fue en el 1415. Los 100 años se iban a cumplir en la época de Lutero. Es como una especie de profecía. ¿Okay? La famosa profecía de los 100 años de Juan Has y Jerónimo, de los husitas. Entonces ellos sabían que tenían que vivir todas estas cosas, por lo menos los taboritas que estaban conectados con el Señor, verían días malos, digámoslo así, duros para ellos, pero tenían esa esperanza de que al pasar el siglo, al cambio de siglo, iba a venir otra era, otra generación, iba a cambiar el mundo. El Señor ya les estaba anunciando eso. Y así fue. Pasó un año tras otro. El final del siglo llegó, siglo XV. Encontró 200 iglesias de los Hermanos Unidos, bendito sea el Señor, en Bohemia y Moravia. Miren qué hermoso. La hermana White también habla de estas 200 iglesias. Tan bueno era el remanente que, escapando de la furia destructiva del fuego y la espada, se le permitió ver el amanecer de ese día que Has había predicho. Y ahí termina el siglo XV, hermanos. No sé si alguno tenga un comentario. Pero él encontró esas 200 iglesias allá en las montañas de los Alpes. El final del siglo encontró. Ah, ya fue el final del siglo 1400. Siglo XV, el 1400 termina. Y cuando Ya. termina, hay 200 iglesias en Bohemia y Moravia. Taboritas. En Bohemia y Moravia. Ah, ya. Moravia es al oriente de Bohemia, es también República Checa, lo mismo. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? después de todo eso, mira, ahí está el fruto del Señor. 200 iglesias. Ellas están listas para recibir lo que viene en el siglo XVI, porque el siglo XVI, hermanos, es un cambio brutal en el mundo. Es un cambio muy grande, en todo aspecto. Entonces ya ellos esas 200 iglesias están ahí listas para recibir la siguiente prueba, por así decirlo, que va a tener que pasar el mundo. Y es eso que el era Señor, en el siglo que me dijiste. estas 200 iglesias, siglo XV, todo lo que estudiamos el anterior sábado, este sábado, siglo XV. Fue siglo XV, sí. Y aquí ya se acaba el siglo XV, sí. Ya. Y vamos a pasar al siglo XVI.
Y ese siglo XVI es el final del cuarto sello. Gracias al Señor. Y vamos a estudiar, hermanos, la historia de Martín Lutero. La hermana Juay le dedica 2 capítulos enteros en el conflicto de los siglos. Y si le dedica 2 capítulos es porque hay muchas cosas que mirar allá. ¿Sí? Entonces, el siglo XV, el protagonista es Bohemia. Bohemia. El pueblo del Señor, todo tiene que ver con Bohemia, siglo XV, perdón. Y el siglo XVI todo va a tener que ver con Alemania. O sea, es muy curioso eso. Hermano, perdón, o sea que se empieza el sello número 5. No, el siglo XVI sigue siendo parte del cuarto. O sea, Martín Lutero y toda la reforma protestante. Y ese es el final del sello cuarto. Después de esa generación de Martín Lutero empieza el sello quinto. ¿Sí? Gracias. Según lo que el Señor nos ha enseñado. Bien. Tan interesante esa historia, ¿cierto? Ay, todo esto me fascina. Esta historia es muy interesante y cómo el Señor ha ido llevando a cabo los propósitos de Él para su iglesia y todas las personas que Él ha suscitado para que se cumpla su palabra. Es interesante y emocionante cómo el poder de Dios actúa. No se salen con la suya todas estas personas malvadas, ¿sí? Si uno a veces tiende a pensar que el Señor, uy, ¿qué se hizo el Señor? Que se le salió de control algo o aquello. No, hermanos. Nosotros somos los que nos descontrolamos. Él no, ya tiene todo calculado, perfectamente calculado. Entonces, debemos dejarnos llevar por él, hermanos. No más, no más. Amén, así sea. Dejarnos llevar por Él. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiera orar para finalizar. Bueno, hermanos, sí, señor. Entonces, dispongámonos para orar. El Señor abra nuestro corazón, nuestra mente para poder conectarnos con lo celestial. Oremos. Bondadoso y cariñoso buen Dios, amado Señor Jesús, gracias por esta maravillosa mañana de aprendizaje que nos has regalado. Gracias porque por medio de tus siervos venimos aprendiendo, Señor, la historia, la verdadera historia. Y bueno, son cosas que desconocemos, pero que, como dice la hermana, muy interesante y nos alimenta nuestro querer el aprender sobre todo lo que pasa, Señor, lo que ha pasado durante todo el tiempo de la fundación del mundo, Señor, y todas estas historias pues nos ayudan a abrir, Señor, el deseo de estar a tu lado, porque aunque pareciera que a veces se pierde el control, como dice el hermano Tommy, nosotros somos los que nos descontrolamos, pero queremos estar bajo tu control, Señor. Queremos estar bajo tu mano poderosa, que tú seas el que nos guíes y el que nos lleve siempre por el camino que nos dirige a tus pies, el camino que nos lleva a la Canaán celestial. Gracias por esta maravillosa mañana, por regalarnos estas historias tan hermosas y de enseñanza sobre todo, Señor. Bueno, Padre amado, queremos hacer unas peticiones especiales. El sobrino de la hermana Doris pide oración por fortalecimiento espiritual. Tú conoces sus debilidades, sus fallas. Tú conoces cada cosa que le acontece, Señor. Rogamos que tú le acompañes, que tú le bendigas, que tú le puedas dirigir para que él pueda tener ese fortalecimiento, Señor, que tú le des esa necesidad y esa fortaleza espiritual. Ruth Yunda Silva, ora por Leonor Silva, que está muy delicada de salud. Tú conoces, Señor, su cuerpo, sus células. Tú conoces lo que puede estar pasando. Te rogamos que tengas el control, que a toda su familia le dé fortaleza, le dé fe,
sabiendo que tú, Señor, lo puedes todo, que para ti no hay nada imposible. Jason Oviedo pide oración por la vida espiritual y también pide oración por su familia, Señor. Tú conoces cada problema de esta familia, cada situación. Te rogamos que tú les puedas acompañar, que tú puedas acompañar a Jason, que tú le des la luz, la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para que cada día esté más cerca de ti, que por medio de tu palabra, por medio de la oración, Señor, se pueda acercar y haya ese fortalecimiento y que se llene esa necesidad que él tiene, pero que seas tú, Señor, dándole todo lo que él necesita para que esté bien, para que se sienta animado, para que no pierda contacto contigo, por más de que el mundo lo atraiga a esas cosas seculares, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas en esta mañana, por permitirnos reunirnos, Señor. Gracias por este santo sábado delicioso, agradable, en el que aprendemos, en el que tú nos enseñas, en el que tú utilizas a tus siervos, Señor, para que los que podemos oír aprendamos. Y como se decía en el tema de la mañana, Señor, haznos buenos oidores, que podamos oír tu voz, que podamos oír tu palabra primeramente, bendito Dios del cielo. Que podamos tener una tarde tranquila, que no nos apartemos de ti, oh bendito Salvador, que sepamos que tú estás a nuestro lado, que seamos reverentes. Señor Jesús, todo es rogado porque tú, Señor, mereces toda la alabanza y la gloria, no porque nosotros haya méritos. Acompáñanos y bendícenos, te lo rogamos en tu santo y dulce nombre de amor. Amén.